Dímelo, Corillo. Espero que estén pasando un día súper perfecto. Me quería sentar aquí a hablarle un par de cosas. Por ejemplo, ¿dónde está Valentina en este momento? Valentina no va a participar de este episodio, ya que ella y yo somos igual que ustedes. También tenemos trabajo. En este caso ya sale un poquito más tarde hoy. Y nosotros tenemos una promesa de traerle contenido diario a ustedes para que sigan aquí activos. Y pues en este caso pues me tocó a mí sentarme y quería compartir, aprovechar que estoy aquí a compartirle un proyectito. Así que los voy a invitar hasta para que se queden hasta el final del video, porque voy a necesitar un consejo de ustedes que me gustaría que me lo contestaran aquí en la cajita de comentarios, ¿ok? Antes de empezar, quería dejarles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV. No, los demás son copias y ustedes lo saben. La mejor relación, el mejor podcast de relación que vas a encontrar por ahí. Y si es que existe otro por ahí, es copia y lo saben. Les exhorto que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos podcasts. Kenny, ¿cómo yo hago eso? Pues ahí está el videíto donde tú me estás viendo ahora mismo. Ahí abajito hay un cuadrito rojo que dice subscribe. ¿Tú lo ves ahí? Dale clic a ese botoncito y ponlo grisecito. Y la campanita al lado, actívala, dale clic también, activa las notificaciones. ¿Tú sabes lo que provoca eso? Que los robocitos de YouTube digan, Kenny, la gente lo está apoyando y nos lleven a cruzar el charco, a que otras personas nos escuchen. La notificación cuando tu mujer o tu marido te escriba y tú le hagas así el teléfono y para ver las notificaciones y hay un video de Kenny Valen TV, lo más probable es que tú vas a ver el video antes de contestarle a tu pareja. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y estamos en formato Spotify, en formato podcast en Spotify como Kenny Valen TV. Así que si estás manejando y no estés usando el teléfono porque después te estrellas y me estás echando la culpa a mí de que te estrellaste por mi culpa. No, parquéate, pone Spotify, Kenny Valen TV, bloquea el teléfono y sigue manejando y sigue su vida feliz y contento con nuestros maravillosos episodios. Dicho eso, estoy en celebración. Si me estás viendo, ando Golden State, ando Steve Curry, ¿me entiendes? ¿Por qué? Esto se está grabando lunes. Ayer jugaron, ayer domingo. Y le están dando clases de playoff a los señores de Dallas. El cual Luka Doncic me gusta mucho, pero pues, lo siento, está muy joven y necesita experiencia comparado con los Golden Steph Warriors, porque son de Steph Curry. Para que sepa, esa es una. Y la segunda es que yo soy un vendido. Porque yo no soy number one fan, número uno de fanático de Golden State. Yo tengo mi jugador favorito. Sí, me encanta el baloncesto, lo sigo. Y mi jugador favorito se llama Kevin Durant. Lo seguí en OKC, que by the way lo fui a ver en persona con mi cuñado en Nueva York. Un día, fue mi día favorito. Lo seguí cuando estaba en Golden State, que by the way, por eso es que tengo esto. Yo estoy ya un par de años conmigo, para que sepa. Y ahora lo estoy siguiendo en los Brooklyns. Soy fiel a él. Pero pues se eliminó, así que me vendí. Me vendí ya, está bien. Soy un vendido para que sepi. Hablando de deporte, quería tocar un tema, un artículo que vi sobre el señor Canelo. Si te gusta el boxeo, si sigues el boxeo, tienes que escuchar esta noticia. Por eso la quise añadir aquí, porque me pareció, mira, para pelo. ¿Cuál es? Canelo apareció después de senda barriga que le metió el señor Bivol. ¿Quién es Bivol? No lo conocía. No sé quién era. Vi la pelea. Mandaron a Canelo para la escuela de boxeo otra vez. Le dieron hasta por dentro del pelo. La pelea estuvo buena. Se vio Canelo muy estresado. No se vio tan preparado para esta pelea, pero estuvo entretenida la pelea. Perdió Canelo y se desapareció hasta que volvió a aparecer. Y apareció dando de qué hablar. ¿Qué estaba diciendo? Que está planeando creo que tiene pelea para septiembre de este mismo año. Este mismo año quiere pelear otra vez. Y además de eso, ¿con quién? No se ha hecho oficial, pero el artículo que tengo aquí dice que Canelo está planeando defender su título de middleweight con el señor nada más y nada menos que Triple G. ¿Quién es Triple G? Triple G. ¿Tú sabes quién es Triple G? Triple G, el verdadero boxeador, el que no vocea. Él va para allá a matar. Yo tengo aquí el récord que tiene 44 peleas. De esas 44, tiene 42 ganas
Y de esas 42 ganas, 37 knockout. Y una perdida que fue con el señor Canelo. Y un empate que fue con el señor Canelo. Para mí, las dos peleas se las di a Triple G. La primera, pues está bien, empate. Pero la segunda se la di a Triple G. Pero por X o Y razón, se la dieron a Canelo. Estaba muy ofendido yo por eso. Y es por eso que a mí me encanta el boxeo. Lo seguía desde Cotto, desde Tito. Pero estoy echándome más para el lado del UFC. Me encanta el UFC. Esa gente no juega. Eso es puño, llave, rompe piernas, rompe manos. Hay de todo allí. Y me estoy yendo para ese lado. Pero si viene esta pelea, claro que sí que la voy a comprar. Vamos a dar nuestras opiniones y toda esa vuelta ustedes saben. Así que pendiente, que si quieren saber si se confirma o no, va a ser por aquí. Pues yo estoy bien pendiente a eso. Para cambiar el tema, quería hablar sobre, yo no sé si ustedes han visto todos los podcasts míos, pero hay uno de los últimos podcasts que hablo sobre la fórmula de bebé, la usé como ejemplo, en un tema que estamos hablando bastante interesante, que se los voy a dejar por ahí para que lo vean. No tenía nada que ver con este artículo, ni nada, solamente lo tiré como ejemplo sobre la situación que estábamos hablando, pero me puse a indagar hoy. Y resulta que, ok, te voy a entrar desde el principio. Yo estoy manejando por la mañana y escucho la radio y están hablando sobre la escasez de fórmula de bebé. Entonces ese mismo día hicimos el podcast donde ese ejemplo estuvo duro, pero pensé que iba a ser algo temporario porque fue algo que una compañía tuvo que remover sus productos porque estaban contaminados y estaban enfermando a los bebés, etcétera. Ahora, los que compraban ese producto se fueron a comprar los productos alternativos y resulta que ahora la escasez está totalmente brutal. Eso pasó hace como quizás 2 semanas. Estamos en el día de hoy y ahora en Nueva York acabó de, ¿cómo se dice? A buscar la noticia, a buscarte el título. En Nueva York se declara en estado de emergencia por escasez de fórmula. No tan solo eso, en Carolina del Sur ya han llevado los niños para el hospital por problemas, por lo mismo, por escasez de alimentos, se empiezan a enfermar. No tan solo en Carolina del Sur, sino en Memphis también han hospitalizado bebés debido a la escasez de leche artificial o fórmula. Es algo muy interesante y a la misma vez pone nervioso a medio mundo porque, por si no lo sabía, cada día siempre para un niño, siempre alguien tiene que parir un bebé y no uno, son muchos. Imagínate esa gente que se encuentra en cama ahora mismo pensando en lo que está pasando. Si viene su niño y yo lo primero, yo no tengo suficiente información para brindarte en qué deberías hacer. Me encantaría que tú dieras tu testimonio y qué estás haciendo para encontrar tus fórmulas. Quiero saber su historia y compartirlas aquí en mi próximo episodio. No sé, siento que en mi caso, con lo que hizo Valentina, siento que en el proceso, si tú estás embarazada o estás en planes de parir, y creo que ya lo sabes, que en el hospital o hay ciertos programas donde te dan todas las herramientas para ayudarte en el desarrollo de amamantar tu bebé, cómo estimularte, cómo hacer la vuelta para que tú puedas darle de comer a tu bebé a través de tu seno. Esa es mi única recomendación que le daría, pero sabes que no todo el mundo es perfecto y están los que literalmente quizás no le sale suficiente leche, o está también los que por algún tipo de enfermedad pues no pueden lactar a su hijo, ¿entiendes? Entonces pues ahí es donde se están viendo afectada mucha gente. Mi consejo: si puedes amamantar a tu bebé, si tienes la oportunidad de tratar de hacerlo, trátalo, porque cuando esté allá afuera la cosa está súper fea, ya no hay Walgreens, ya no hay nada. Y si no me crees, si tú estás viendo esto y tienes una historia que me puedas compartir, tírala en los comentarios para que el otro que lo esté viendo lo lea y diga, diablo, está fea la cosa, ¿verdad? Porque eso no es más que aquí se está yendo totalmente mundial y eso no hay síntoma de que vaya a parar. Está ahora el presidente de Estados Unidos bregando con esa gente, tratando de chequear a ver qué vamos a hacer, pero todavía no hay algún tipo de respuesta. Y además de eso, está ahora, está la gente que está pues ya con el verdadero desespero y están buscando alternativas. Y los doctores recomiendan que no usen recetas caseras para sustituir la fórmula de bebés. ¿Por qué? Mi caso, mi punto de vista, casi siempre están con el flow de que a mí me criaron con leche Carnation.
O a mí me criaron con ajos con pollo. A mí me criaron con lo que sea. Si tu papá o tu mamá fue criada con eso fue en los 90. Ahora aquí en el 2022 estamos hablando de cada alimento que nosotros consumimos viene procesado de alguna manera, ¿me entiendes? Casi todos los alimentos procesados de antes ahora están mega, ultra, mega procesados. Son 10 veces más procesados. Y tampoco están, no, siento que ya el mismo alimento que tu papá consumía en los 90 ya aquí ya no te va a dar el mismo beneficio. Por ejemplo, esta dietista que se llamaba Christy Falk mencionó que las fórmulas estándar a base de leche Carnation son intercambiables. La mayoría de las fórmulas utilizan la leche de vaca y las modifican. La leche de vaca es mucho más rica en grasa y en proteína, pero no es suficiente hierro y vitamina C para un bebé. ¿Entiendes lo que te digo? Ok, si no me entiendes, el mejor consejo que te puedo dar ahora mismo es si vas a buscar alguna solución en general, alguna cosa para, no tengo fórmula, necesito hacer algo, consulta el médico del niño, el pediatra, consulta a un dietista, alguien que sepa alimentos, que pueda decir, esto es lo que yo te recomiendo para tu hijo. No te pongas a bloquearte ni a buscarlo en Google, ni porque el vecino te dijo, porque va y le pasa algo a tu bebé, el vecino no te va a responder, porque lo más probable el vecino te va a decir, no, es que el otro vecino fue el que me dijo. Y Google, hay cosas que dice que hacen sentido y hay otras cosas que solamente nada que ver, ¿me entiendes? No se dejen llevar por redes sociales tampoco, porque eso es un desastre. Ahí todo el mundo tiene diferentes opiniones acerca de cualquier tipo de tema. Así que mi consejo, otra vez les digo, vayan donde el pediatra, traten de buscar las herramientas para que les ayuden a amamantar a su bebé, para que no estén. Está dura la cosa, de cuando tú salgas para afuera, si estás en el hospital o si estás afuera, sabes lo que estoy hablando. Está fea la cosa, pero no se vayan a buscar soluciones a lo loco. Llénense de información primero antes de volverse a darle cualquier bobada que puedes darle a tu hijo para que no le pase nada y se mantenga saludable. Por otro caso, quería hablar sobre, ya casi, en mi caso, yo casi hace tiempo no escuchaba temas sobre el COVID. Siguen aquí, ahora como que los casos subieron un poquito y qué sé yo. Anyways, pero lo que para pelo ahora mismo es que salió una noticia que que decía, detecta casos de viruela en el viruela del mono en el sur de Florida. Y yo, ¿what? ¿Cómo así? Si apenas ni hemos salido del COVID, del COVID-7, porque ya vamos por el COVID-1, el 2, el 3, un montón de COVID, y ahora vamos por el caso de viruela del mono en el sur de Florida. Yo digo, ¿cómo así? Espérate. Y resulta que detectan un caso de viruela del mono en el sur de Florida, específicamente en el condado de Broward, luego de que un hombre volviera de viaje internacional, donde presumiblemente se habría contagiado con la peligrosa enfermedad. ¿Entiendes? Esto no se ve, aquí no hay síntomas de que esto está mejorando, está bajando, está subiendo. Yo, loco, ahora mismo tienen la aerolínea, la gente de aquí, el departamento de salud, está todo el mundo buscando la gente que estuvo cerca, estuvo en interacción con él, para dejarle saber la situación de lo que está pasando, para asegurarse de que esta enfermedad no se siga expandiendo y no se vuelva la próxima pandemia. Pregunta para ustedes. La maldita, ¿cómo se llama? Viruela del mono va a ser la próxima pandemia. Fórmula escasa, gasolina subiendo con cojones, el mono ese, la viruela del mono ese. Papi, no estamos bien. ¿Qué es la viruela del mono? Aquí yo les tengo la definición. La viruela del mono crea una erupción que comienza con marcas rojas planas que se inflan y se llenan de pus. La persona infectada también desarrolla fiebre y dolores corporales. Los síntomas suelen aparecer entre 6 a 13 días después de la exposición, pero puede tardar hasta 3 semanas en brotar. Puede durar de 2 a 4 semanas y casos graves son más frecuentes entre niños. O sea, tengan que tener cuidado, cuidan a sus hijos, especialmente allá en el condado de Broward, en Florida. Y para que sepan, no existe tratamiento seguro, ni tampoco aprobado para la viruela del mono, pero señalan que pueden controlar un brote con las vacunas contra la viruela y otros tratamientos. O puedes, en caso de que sientas alguna
síntomas como fiebre o dolores corporales, manchitas rojas llenas de pus, váyase para el hospital, vayan a que los chequeen, especialmente tú que estás en el área de Broward, en el área de Florida, tenga mucho cuidado para que no se me vaya a infectar con eso, que yo lo necesito aquí en el canal. Por otro lado, también quería hablar sobre un tornado. Sí, este programa está lleno de malas noticias, todo lo que da. Resulta que en Michigan, en Gaylord, Michigan, apareció el verdadero tornado. Cerca de las 3:45 de la tarde, hora local, el tornado golpeó a Gaylord en una ciudad de unos 4.200 de habitantes, ubicado a 370 kilómetros, 230 millas al noroeste de Detroit, en Michigan. Propietario, aquí hay un testimonio de un muchacho que era dueño de un taller que contó que él y sus trabajadores se refugiaron en el baño, indicó el informe. Yo lo leí y habla sobre que el pana se metió en el baño, el taller se hizo mierda cuando él salió, el taller estaba hecho una locura. Yo nunca he estado en un tornado, pero quise añadirlo esto porque aquí en Connecticut, en Wallingford, el año pasado sí hubo un tornado. No estuve cerca, estuvo como a 15 minutos, pero como yo manejo, estuve en esa área, y sí, pude ver cómo afectó el tornado que hubo allá. Y la verdad es triste. Y aquí está estoy viendo aquí el video con una toma sobre cómo terminó eso allá. Pero no lo voy a poner por el propósito de que es un poquito sensitivo. No enseña nada malo, pero da tristeza. Todos los hogares destruidos, tiendas. Nunca he estado, no lo recomiendo. Pero espero que se levanten muy prontito y puedan seguir echando para adelante como si nada hubiera pasado. El mundo está dando vuelta. El mundo ya casi se cansa de nosotros, parece. Porque lo que hay es solo noticias malas. Así que lo más que podemos hacer es mantenerse positivos. Y por último, antes de terminar, quería hablar sobre lo de Ucrania y Rusia. Lo que nadie ha hablado. Aquí yo tengo un par de noticias sobre lo que nadie ha hablado. No voy a ir muy informativo porque la verdad no lo he leído, pero lo quería compartir con ustedes. Entonces parece que en Ucrania pillaron a un ruso. El ruso pues ya aceptó, se declaró culpable de haberle disparado a un ucraniano, a un muchacho de Ucrania en la cabeza, pero no un muchacho, era una persona adulta, creo que tenía 62 años. Aquí la noticia dice: se declaró culpable de disparar en la cabeza a un hombre de 62 años en el poblado, en la región de de nororiental de Sony. Él dice que se declaró que había disparado a la persona tras recibir una orden de hacerlo. El tipo se echó la culpa y Ucrania dice que va a pagar y va a pagar súper caro. Y sobre lo mismo, Estados Unidos sigue ayudando a Ucrania. Biden dice que va a ayudar a Ucrania hasta el final porque piensa que tiene muchos planes que hacer. Aquí dice la noticia que dice: tenemos muchos planes para hacer juntos y así es como avanzaremos juntos. Así que si ya saben, Estados Unidos, si querían saber qué ha hecho Estados Unidos sobre Ucrania, pues no se le está yendo del lado. Y la última noticia que encontré sobre esta guerra es que la cadena estadounidense de cafetería Starbucks, sí, así como escucharon, Starbucks, anunció este lunes que ha sido retirada del mercado ruso. Literal así mismo, como hizo McDonald's, como hizo Exxon, como hizo Netflix, un sinnúmero de gente que se ha ido de allá del lado ruso. Pues no se tardó esta compañía de Starbucks en anunciar 130 locales en todo el país que solamente aportan menos de un 1% de sus ingresos anuales. O sea, la cosa ya todavía sigue igual, está un poco calientita. Le quería compartir eso, estas noticias, y si has llegado hasta aquí, eso era lo que les quería comentar. Hay algunos días que probablemente Valentina no va a estar disponible por trabajo o por otras cosas, y quería preguntarle a ustedes qué opinan de este contenido, si les gustaría que yo
les lleve la verdadera información, lo que los televisiones, lo que Facebook no te dice o lo que bloquea. Yo puedo sentarme aquí a hablarle más detalladamente sobre tipos de noticias como la que escucharon. Hay muchos temas que me gustaría hablarle a ustedes sobre un asteroide que viene el 27 de mayo. No va a estar tan cerca, pero el inicio y la información es muy interesante que me gustaría compartirla con ustedes. Ustedes toman la decisión si les gusta el contenido de noticias así como este y les gustaría que yo pues me sienta aquí uno que otro día y le cuente las verdaderas noticias, no tan solo de esto, podemos hablar de la música, de lo que ustedes me pidan. Dejen saber en la caja de comentarios y yo voy a estar mirándolo y si les gusta pues esperen otro episodio como este, mejor. Nada más me senté compartir lo más que me llamó la atención con ustedes. Y espero la opinión de ustedes, espero que les guste. No se olviden suscribirse, seguirnos en las redes sociales como Kenny Valen TV en Facebook, Kenny Valen TV en Instagram, suscribirse a Kenny Valen en YouTube. Y mis redes sociales son Kenny el Inconforme, esas son mis personales. Síganos, no se pierdan el próximo episodio. Recuerden, siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!